Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Expert Bike. Aquí a Tree Store estamos de vuelta. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que puede ser un poco complicado, delicado, pero yo creo que a todo mundo le va a interesar. Nos hemos topado con cientos, miles de mensajes en donde cuando hacemos las comparaciones entre el aluminio, la fibra de carbón, los accidentes que puede haber en la bicicleta, siempre hay quien dice, no, una resiste más, otra resiste diferente, otra es más mejor que la otra. Y el día de hoy vamos entonces a hablar de, bueno, qué es lo que le puede pasar a tu bicicleta si tienes un accidente y cuál es la revisión que debes de hacer. Y sobre todo, darnos cuenta de que a final de cuentas todas las bicicletas son susceptibles de sufrir daños. Entonces vamos a ver todos los puntos críticos de qué es lo que le pasa a tu bici cuando tienes una caída. Quédate, va a estar buenísimo. Bueno, pues vamos a ver, todos estamos y todos somos susceptibles en algún momento de tener algún accidente, alguna caída, algún choque. Y bueno, pues no quisiéramos que eso pasara, pero bueno, a final de cuentas son cosas que no podemos controlar. Sin embargo, cuando esto llega a pasar, pues tenemos que, además, lo principal, asegurarnos de que nosotros estamos bien, o incluso si tuvimos alguna lesión o tuvimos que estar hospitalizados y en algún momento tenemos o queremos regresar a la bicicleta, pues tenemos que asegurarnos de que nuestra bici está en buenas condiciones para que la puedas volver a montar con total confianza y seguridad. Para esto, bueno, pues nuestra recomendación es que la lleves a un lugar especializado como nosotros, Expert Bike, donde podemos revisar totalmente a detalle, pues prácticamente cada uno de los componentes, donde la bicicleta se desarma y se revisa todo, pero principalmente vamos a revisar el cuadro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es el componente que va a sostenerte y es en el que todos los elementos se conjugan y en donde además es el que se recibe mucho trabajo, mucho estrés, las vibraciones, el peso que lleva tuyo encima, las ruedas, prácticamente todo recae ahí. Entonces, pues una pequeña fisura o un pequeño detalle que pudiera tener en el momento del accidente, que no lo notes o que te arriesgues a usar el cuadro de esa manera, puede tener repercusiones muchísimo más grandes en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que debes de revisar? Vamos a verlo. Lo primero y lo más importante, bueno, es que la lleves a un lugar donde van a desarmar totalmente a la bicicleta, como esta bicicleta, bueno, está en ese proceso. Tuvo una caída que de este caso fue lateral, entonces eso es algo que también en tu peritaje debes de considerar para saber cuáles son los posibles componentes que pudieron haberse dañado. ¿Qué es lo primero que debes de revisar? Bueno, pues los componentes mecánicos externos. Debes revisar, bueno, al final de cuentas que, por ejemplo, en este caso el desviador, el cambio funcionen correctamente, que en este caso el hanger, que ya hemos hablado en otro video, que es una pieza que está hecha para romperse. Bueno, no precisamente tiene que romperse en una caída si no tuvo un impacto directo, pero al final de cuentas tienes que revisar que está en buen estado. De igual manera, pues todo el sistema de frenado, que es algo muy importante, que no se haya aflojado, que no se haya roto, que no haya sido quizás una de las causas del accidente. Muchas veces, igual también lo hemos visto en otros videos, que las pastillas de freno las llegan a montar al revés, entonces a la hora de frenar, en lugar de estar, digamos que sujetándose en su lugar, ocasionan que con el tiempo vayan saliendo y llega un momento donde la bici se queda sin frenos. Entonces es importante que revisen que realmente que eso no haya sido el motivo del accidente y que a final de cuentas que digamos que está todo en su lugar. Pero ¿qué es lo más importante? El cuadro. El cuadro tienes que revisar que a final de cuentas en todos sus componentes, en todas sus partes, en toda su geometría, no tenga fisuras o no tenga de cierta manera dobleces que pudieran estar indicando que ya se generó un estrés, que el cuadro o que el material ya trabajó. Así se le dice en términos de ingeniería cuando un material ya sufrió algún esfuerzo mecánico, entonces queda susceptible. No precisamente tiene que romperse, no precisamente tiene que tener una fisura, pero si ya tiene algún muelle, ya tiene alguna curvatura, quiere decir que ese material pues ya está delicado y ya es muy probable que más adelante, si lo sigues utilizando en ese punto, llegue a fracturarse y bueno, pues eso es algo que no queremos. Entonces, ¿cómo lo vamos a revisar? En un cuadro de fibra de carbono como este realmente es más sencillo porque las fisuras son claramente notorias, ¿no? Casi siempre tienden a tener cuarteaduras en la pintura, que es el la primera alarma que te dice que ya hubo un daño ahí. Entonces ahorita
esta bicicleta se va a terminar desarmando totalmente, pero en el proceso se tiene que estar revisando pues que todas las partes estén prácticamente pues en una sola pieza, que no tengan partes flexionadas, e incluso pues ir generando torsiones o trabajos para verificar que no está tronando, ¿no? Hay muchas veces que la bicicleta o el cuadro se llega a ver bien, pero con ligeros movimientos se alcanza a sentir o se alcanza a escuchar un ligero crujido. Entonces esa es una señal de alarma que te hace revisar que hay algo ahí. No tengas miedo de hacerlo, ¿no? A final de cuentas, si lo haces y algo suena, truje o si incluso se llega a romper, es preferible que se rompa mientras estás haciendo la revisión a que se rompa cuando estás nuevamente montando la bicicleta, ¿no? En este caso, cuando se desarma, pues también se tienen que generar ciertas torsiones, que la más fácil es con la bicicleta armada, pues que una persona se suba y estar generando movimientos simulando el pedaleo para ver si a la hora de la torsión natural del cuadro no hay algún tipo de fisura o de fractura en esta parte del tubo, porque pues es de los que más llegan a tener daños. Porque cuando tienes un impacto de frente, pues generalmente si no se llega a romper la tijera, ahorita les voy a mostrar una bici donde pues, más o menos ese fue el efecto, todo el esfuerzo agarra, viene y es esta parte la que tiene el impacto, o es el que tiene el mayor trabajo. Entonces muchas veces aquí es donde, si es de aluminio, se llega a flexionar o a partir totalmente en dos, o bueno, y en el caso de una fibra de carbón, pues es todavía mucho más evidente. Entonces se tiene que revisar todos estos componentes para asegurar que no estén flexionados, y también se tiene que revisar muy bien toda esta parte del eje de centro. Es muy común y es algo que hemos visto pues en varias bicicletas que han sido accidentadas. Como a final de cuentas aquí también están los pies del ciclista, y es un esfuerzo muy fuerte el que se hace ahí, y muchas veces a la hora pues antes de un impacto es una zona donde pues el esfuerzo o el miedo te hace digamos que presionar los pies hacia abajo para controlar la bicicleta. A la hora del impacto llega a haber casos donde se llega a fisurar alguna parte del eje de centro, ¿no? Nos hemos topado algunos donde es en la parte de abajo, que a simple vista la bicicleta se ve muy bien, pero una vez que la revisas por abajo, incluso en algunos casos el eje se ve como movido, se ve que se salió de su centro. Eso quiere decir que prácticamente ya no sirve, el cuadro ya no sirve. Esa es una parte que recomendamos no reparar, es una parte muy importante. Y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con la tija del asiento, la dirección. Esta unión es una unión muy rígida a la hora de armar o de construir la bicicleta. Es muy común que veamos que aquí hay un gran refuerzo de material. Sin embargo, pues a la hora de una colisión, pues también es un esfuerzo muy grande precisamente por eso. Y es una parte crítica que tienes que revisar, que no haya ningún tipo de fisura, flexión o ningún problema aparente. ¿Por qué? Incluso lo pueden ver en algunos videos de accidentes de profesionales, que esta parte se puede llegar a separar, ¿no? Si ya tiene alguna fisura o algo, con un esfuerzo tan grande, un salto, un bache, se puede separar y pues prácticamente te quedas con la parte delantera de la bicicleta en las manos, y pues eso es un accidente que queremos evitar. Entonces esta es una parte que tienes que revisar a mucho detalle. El eje de la dirección también, nos han tocado algunos accidentes donde esto igual se descentra o se llega a pues digamos que a mover dentro. Entonces prácticamente también eso nos indica que ya no sirve. Y bueno, que hablar de la tijera, ¿no? La tijera pues es un elemento que también pues recomendamos estar haciendo flexiones, moviendo para asegurarnos que está en perfecto estado, porque también es el elemento que más sujeto está pues digamos a vibraciones o en contacto con el piso. Entonces es un elemento que tenemos que asegurarnos que está en perfecto estado. Tenemos que asegurarnos que las cerraduras donde entran las ruedas también están completas. Nos hemos topado con casos donde a lo mejor no fue una caída, pero algún bache, algún movimiento brusco, y se llegan a cortar pedazos de esta parte, ¿no? Entonces tu llanta, tu rueda ya nunca llega a encajar bien, digamos que queda sobrepuesta. Entonces es una parte muy importante que debes de revisar, que también está segura. Y bueno, pues en este caso lo más importante también todo lo que es el manubrio. Aquí, como lo podemos ver, pues digo, hay casos bueno, en el menor de los casos pues nada más se dañó la cinta, y hay otros que no se logran ver a manera aparente, pero aquí sí lo alcanzan a notar. Mientras que esta parte del manubrio se ve pues en una forma natural, en esta se alcanza a ver que fue el lado del impacto, cómo el manubrio se metió.
En este caso, pues es un manubrio de aluminio, pues se tiene que reemplazar. Muchas veces pues en el fibra de carbón seguramente se hubiera roto totalmente, en este caso nada más se flexionó. Pero vuelvo a lo mismo, quiere decir que el material trabajó, quiere decir que el material ya está susceptible de sufrir más daños hacia adelante, entonces es muy importante que si ya hay alguna deformación en alguno de los componentes, no hay nada mejor que reemplazarlo, ¿no? Y reemplazar todas las partes o revisar todas las partes mecánicas, que en este caso, como vemos el impacto, pues esta palanca es la que aparentemente se atora, ¿no? Entonces puede tener daños. Y si es un componente, que en este caso es el freno, pues lo mejor es no jugarle también, ¿no? Si es un freno que en algún momento se puede llegar trabado y ya no alcanza a frenar, una palanca que ya queda defectuosa, pues lo ideal es reemplazarlo. O sea, todo ese tipo de elementos son muy importantes. Digo, toda la bicicleta es importante, pero un elemento que es como el frenado, que es, pues es clave para evitar un segundo accidente, pues lo ideal es reemplazarlo. A veces no pasa nada si se te atora un cambio, pero si ya no frenas o se te queda la palanca o se llega a romper, nos ha pasado que se llegan a fisurar pues la parte plástica de donde se sujeta. Entonces la palanca a la hora de frenar se llega a arrancar, ¿no? Entonces eso es una parte que también pues, debes de tener consciente de que si ya está dañado, pues lo mejor es no arriesgarte. Es tu vida, es tu salud, es eso lo que está en riesgo. Ahora, ¿cuál es más resistente? ¿Una de fibra de carbono, una de aluminio? La verdad es que eso es algo que todavía pues, vamos a seguir discutiendo por muchos años y quizás llegue un nuevo material, quizás en algún momento estemos hablando del grafeno y vamos a seguir discutiendo y recibiendo todos sus mensajes donde van a decir qué es mejor el titanio, qué es mejor el acero, qué es mejor el aluminio. La verdad es que todos los materiales tienen propiedades positivas, tienen propiedades negativas y en este caso pues ninguno te asegura que no va a tener algún accidente. Digamos que esta es una bicicleta de fibra de carbono que tuvo un accidente y pues hasta ahorita lo que hemos revisado, la revisión rápida, pues el cuadro sobrevivió y no tuvo ningún daño. Vamos a revisar otra bicicleta que tuvo un accidente similar y tuvo un accidente similar y bueno, en este caso pues vemos que no corrió con la misma suerte, ¿no? En este caso, como les comentaba, tuvo una flexión en la parte del tubo inferior y pues prácticamente fue pérdida total y como lo vemos aquí también, ¿no? O sea, lo que les decía, esta es una parte que es muy común que en una colisión frontal pues llegue a desprenderse y muchas veces no es en el momento, ¿no? O sea, nos ha tocado a algunos que nada más se ve ligeramente la fisura, pero esto es lo que pasa con una fisura que no, pues digamos que la sigues utilizando. Hay quien todavía tiene el valor de estar soldando estos materiales y de creer que no va a pasar nada. Nosotros jamás lo vamos a recomendar. La verdad es que pues vale más aceptar que ya perdimos ese componente y hacer una nueva inversión a querer ahorrarnos unos pesos o centavos o dólares y bueno, pues después tener un accidente, ¿no? Esta era una bicicleta que estaba en perfecto estado y bueno, desafortunadamente pues la colisión a pesar de ser de aluminio, que es un material se supone pudiera resistir más, pues digamos que no lo resistió, ¿no? Quizás las condiciones variaron, la velocidad a la hora del impacto, la reacción del ciclista, la pericia, muchas cosas influyen, pero nunca vamos a saber realmente cómo va a presentarse un accidente, por eso son accidentes. Entonces lo más importante es que si ya lo tuviste, ya lo viviste o conoces que alguien lo hizo, pues hacer una revisión muy exhaustiva y ser honesto contigo mismo, ¿no? O sea, insisto, vale más la pena reemplazar los componentes que sean necesarios para garantizar tu seguridad y para evitar que, bueno, pues más adelante tengas un accidente que a lo mejor pues no la pases tan bien o no la libres tan bien como la pudiste haber librado la primera vez, ¿no? Creo que todos los que hemos tenido algún accidente en algún momento, pues sabemos la importancia de garantizar que la bicicleta se encuentra en buen estado, de lo pues, frustrante o del miedo que puede generar el que quieras frenar y que a la mera hora no frene tu bicicleta o pues que empieces a escuchar un ruido raro y de repente te das cuenta que algo ya se fisuró. Entonces eso es algo que tarde o temprano a todos puede llegar a pasar y si no somos muy honestos con nosotros mismos, pues puede pasar algo peor, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son como los puntos de revisión más importantes que debes de tener en el caso de un accidente en tu bicicleta.
Pero vuelvo a lo mismo, lo más recomendable es que los lleves a un lugar especializado donde la puedan desarmar, donde puedan revisar componente por componente. Muchas veces son componentes internos, así como la tijera que aquí revisamos, pues vemos que también la parte de adentro no se encuentre fisurada, que también nos ha tocado encontrar eso. El poste del asiento, en fin, todos los elementos tienen que ser revisados para asegurarnos que pueden ser reutilizados, en su caso, pues descartados. Y bueno, si en tu caso tuviste una bici, un accidente y te diste cuenta que tu cuadro pues, ya no funciona, pues lo mejor es que, suena feo, pero pues, destruirlo para evitar que alguien más lo pueda, le pueda hacer mal uso, lo pueda incluso volver a armar y, no sé, dárselo a alguien más y pueda ocasionar un accidente a un tercero, que creo que no es lo ideal, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Algo más, Bambú, que se me olvide? Las palancas también. Revisar palancas, ya hablamos de todo eso, componentes y asientos también, que se llegan a doblar. Revisar las varillas del asiento, creo que es algo también importante, que a veces el asiento queda chueco y a lo mejor no que te ocasione un accidente, pero sí una incomodidad muy grave, ¿no? A la hora de volverla a montar. Pues si no hay nada más, esperamos que pues, les haya servido. Si tienes alguna otra duda, si ya te pasó algún accidente y tuviste alguna, pues algo le pasó a tu bici que no lo hayamos mencionado aquí, no olvides dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte, ya sabes, compartirlo con todos tus amigos para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir haciendo más videos. Y si estás en la Ciudad de México y quieres visitarnos, pues ya puedes recibirnos aquí con su sana distancia. Obviamente todavía tenemos restricciones, pero nos vamos a asegurar que si vienes, pues vas a entrar con un control y vas a asegurarte que estás entrando en un lugar limpio y libre de virus. Entonces ya puedes visitarnos aquí en Lago Alberto 369 en la Ciudad de México, escribirnos en el chat de Tristor.mx o pues ya sabes, déjanos tu mensaje aquí abajo. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Yo soy Mike, esto es Tristor, estamos en el taller en Expert Bike, Tri Forever.